Durante décadas, los observadores de la vida real siempre sintieron curiosidad y especularon sobre la relación única entre la reina Isabel II y el príncipe Felipe. Fue un matrimonio que el mundo admiraba, pero que también estuvo marcado por misteriosas distancias persistentes que los ajenos no podían comprender por completo. Rumores de tensiones, secretos nunca revelados y verdades ocultas los persiguieron durante muchos años como fantasmas silenciosos en las cámaras. Pero ahora, la princesa Ana ha dado un paso al frente y ha hecho una revelación que cambia toda la imagen. A la edad de 74 años, finalmente reveló el secreto detrás de la decisión poco convencional de su padre. Y la verdad es más compleja, impactante y desgarradora de lo que nadie jamás podría haber visto. La revelación de Ana sacudió todo el palacio. Mientras hablaba, sus palabras atravesaron décadas de susurros, como cristales rotos en una habitación silenciosa, sin insinuaciones, sin eufemismos. Ana reveló una verdad que existía silenciosamente tras las puertas cerradas del palacio y que solo los verdaderamente cercanos podían sentir. La decisión de su padre de vivir separado de la reina no fue un rechazo, ni un escándalo, ni mucho menos frialdad emocional. Era una forma de supervivencia, a menudo descrita como el reflejo espiritual de su padre. Posee su franqueza, su tenacidad y su inquebrantable resistencia emocional. De todos los hijos de Felipe, solo ella lo veía con mayor claridad. No vivía como príncipe ni era solo el marido de la reina, sino un hombre que había dedicado toda su vida al compromiso. El vínculo de Ana con él no se construyó a través de rituales, sino a través de la sinceridad, la comprensión y el profundo respeto. Podía reírse de su sarcasmo, entender su irreverencia humorística y comprender su deseo de mantener su lugar en un mundo que había consumido casi todo lo que poseía. Cuando reveló la verdad, Ana enfatizó que la retirada de Felipe a Wood Farm no fue un abandono de Isabel. Por el contrario, fue su último acto de libertad. Contó que se había familiarizado con su padre, que solo buscaba la paz y que esta casa le había dado precisamente lo que anhelaba. Lejos del alma majestuosa del Palacio de Buckingham, Felipe encontró un lugar sin supervisión constante, sin ceremonias prolongadas. Un lugar donde podía ser él mismo, desapercibido, incontrolado. Un lugar donde finalmente era libre. Según Ana, este es el aspecto de su padre que la mayoría de la gente nunca entendió. Para los de afuera, la decisión puede parecer fría y casi insensible, pero para aquellos que estaban lo suficientemente cerca, fue la redención necesaria. Entonces, ¿qué marido elegiría vivir separado de la mujer con la que estuvo vinculado durante 7 décadas? Para ella, la respuesta fue simplemente un marido que lo había sacrificado todo por su esposa. Felipe había renunciado a su carrera en la marina, a su identidad e incluso a su apellido para servir a Isabel, y se había guardado pequeños fragmentos de su independencia. Se negó a dejar que la corona consumiera su esencia, y solo Ana pudo explicar esta elección sin juzgar. Mientras muchos veían a un hombre que abandonaba a su esposa, ella veía a su padre volviendo finalmente a sí mismo, a su libertad interior. Puede que el palacio prefiriera el silencio, pero las palabras de Ana cambiaron la historia. La aparente frialdad se convirtió ahora en una devoción encubierta, una relación lo suficientemente fuerte como para superar cualquier separación, porque se basaba en el respeto mutuo. Sin embargo, ni siquiera esta firme defensa
eliminó las preguntas que seguían persiguiendo la decisión de Felipe. Si no se trataba de un escándalo, una traición o una crisis matrimonial secreta, ¿qué había debajo de la superficie? ¿Qué impulsaba el deseo de Felipe de estar solo? Las siguientes revelaciones nos ayudarán a comprender mejor. Como nunca soportó el ruido innecesario, Felipe siempre buscó la paz. Para él, el palacio de Buckingham, el corazón de la vida real, era la encarnación de todo lo sofocante. Una vez llamó al lugar frío, sin alma, más un hospital que un hogar. Una afirmación que no era solo una broma. Reveló una profunda inquietud que sentía al vivir dentro de esas paredes magníficas pero alienantes, donde el valor simbólico superaba la comodidad. Felipe, un hombre que valoraba la privacidad, la franqueza y la sencillez, se sentía en palacio como en una jaula dorada sofocante. Durante décadas caminó por los dorados pasillos, rodeado de cortesanos, guardias y un personal en constante crecimiento. Cada momento de su vida allí fue vigilado, registrado y limitado por el protocolo. Incluso después de su retiro, no se le permitió respirar. Un interminable séquito de personal de seguridad, sirvientes y ceremonias engorrosas impidió cualquier sensación de libertad. Después de una vida al servicio del público, lo que más anhelaba Felipe no era el glamour, sino la liberación. Y esta liberación llegó en forma de una pequeña y modesta casa de madera, Wood Farm, escondida en la finca de Sandringham. A diferencia del palacio, este lugar era tranquilo, sencillo y discreto. Le ofrecía a Felipe exactamente lo que le habían quitado la mayor parte de su vida: espacio, libertad, privacidad. Sin multitudes de personal, sin ceremonias sofocantes, sin miradas curiosas. En Wood Farm podía levantarse cuando quisiera, leer, pintar acuarelas y pasear por la naturaleza sin que lo molestaran. Esto no era una huida o una rebelión, sino un acto de autorreconstrucción. Felipe había sacrificado mucho por la monarquía, y este lugar era finalmente el lugar donde se reencontraba consigo mismo. Wood Farm era el único lugar donde Felipe no tenía que sacrificar nada más. La pequeña casa se convirtió en su refugio, donde encontró sencillez, paz y tranquilidad. Un recordatorio de que la vida también podía vivirse fuera de los pasos resonantes en los pasillos de mármol del Palacio de Buckingham. Y eso es exactamente lo que enfatizó Ana. Su retirada no era para abandonar a Isabel, sino para alejarse del sofocante mecanismo de la corona y reencontrarse consigo mismo. Isabel, pragmática pero profundamente comprensiva, lo reconoció más que nadie. Entendió que el palacio nunca le daría a Monsieur, su marido, la paz que merecía, por lo que apoyó su decisión de retirarse. Para Felipe, Wood Farm no era solo una pequeña casa. Era un lugar de libertad destilada, un lugar donde podía respirar sin estar atado por el protocolo o la supervisión constante. Pero incluso en medio de la tranquilidad de Sandringham, flotaba una pregunta. ¿Solo buscaba escapar de los muros del palacio, o había en él una obsesión interna más profunda? La lucha entre la independencia y el deber siempre estuvo en el centro de la vida de Felipe. Este no fue un conflicto fugaz, sino la batalla que determinó todo su destino. Ya antes de su traslado a Wood Farm, se manifestaron indicios de su estilo de vida de retiro en los primeros años de matrimonio, cuando su prometedora carrera en la marina se interrumpió abruptamente.
Felipe se unió a la Marina Real con claras ambiciones y una habilidad excepcional. No era solo un oficial común. Prosperó en el riguroso entorno militar, donde la disciplina y el desafío lo moldearon. La Marina le dio a Felipe libertad, un sentido de la vida y un sentido de identidad que su turbulenta infancia le había quitado. A finales de los años 40, ascendió rápidamente y gozó del respeto de colegas y superiores. Su futuro en la Marina parecía abierto, tal vez incluso predestinado para los puestos de mando más altos. Pero en 1952, todo cambió repentinamente. El rey Jorge Teriento murió e Isabel ascendió al trono con tan solo años. Su coronación fue un punto de inflexión inesperado e irreversible en la vida de Felipe. De la noche a la mañana, su carrera naval, que lo había definido, terminó. En cambio, se le pidió que permaneciera en silencio al lado de su esposa. En lugar de determinar él mismo su destino, se vio obligado a desempeñar un papel sin poder ni propósito, solo una función ceremonial. En público, debía caminar 2 pasos detrás de la reina Isabel II, un gesto simbólico, pero que pesó enormemente sobre un hombre tan fuertemente independiente como Felipe. Fue educado para liderar, tomar decisiones y actuar. Ahora solo podía apoyar, seguir y permanecer en segundo plano. Y como si eso no fuera suficiente, la cuestión del nombre intensificó la amargura. Tradicionalmente, los hijos llevan el nombre del padre, pero a Felipe se le negó este derecho. Su tío Lord Mountbatten presionó para mantener el nombre real, mientras que Winston Churchill y la reina María insistieron en Windsor. Su reacción fue amarga e inequívoca. Una vez se quejó de no ser más que un maldito amo, el único hombre en Inglaterra al que no se le permitía legar su nombre a sus hijos. Esto no fue solo una violación del orgullo, sino una crisis de identidad. Había renunciado a sus títulos griegos y daneses, a su ciudadanía y a su carrera en la Marina. Ahora incluso se le quitaba su apellido. A lo largo de los años, la monarquía le fue quitando gradualmente su independencia, dejándole un papel vacío y ceremonial. Felipe se involucró en muchas áreas: el medio ambiente del Premio Duque de Edimburgo, la modernización de la monarquía en busca de un significado. Pero ninguna iniciativa pudo eliminar el dolor de la exclusión. Para sus miedos de confianza, especialmente Ana, estaba claro que esta inquietud lo impulsó a Wood Farm, arraigada en el momento en que el deber y el sacrificio superaron su ambición personal. Era un hombre de acción. Ahora atrapado en las ceremonias, el anhelo de libertad lo impulsaba cada día. La decisión de Felipe de retirarse después de décadas se debió solo a la edad o a la búsqueda de la paz. ¿O fue la respuesta largamente esperada a la lucha entre la independencia y el deber que libró desde el momento en que Isabel ciñó la corona? Si alguien realmente entendía a Felipe, no era Carlos ni Andrés, sino Ana. Mientras que los hijos a menudo estaban en conflicto o sufrían bajo el peso de las expectativas reales, Ana heredó su franqueza, su agudeza y su actitud de no ceder ante la sinrazón. Ella no se encogió ante su franqueza. Ella sí estaba a la altura y reflejaba su fuego apasionado. Mientras Carlos buscaba aprobación y Andrés esperaba complacencia, Ana le dio a Felipe algo precioso: un ser humano que lo entendía y se compadecía de él. Su relación fue cultivada por la absoluta sinceridad. No tenía que ocultar su decepción. No necesitaba circunloquios cortesanos. Ella entendía la carga que llevaba a la sombra de la monarquía y compartía su enfado por las prolongadas ceremonias que restringían su independencia.
Cuando Felipe se comunicaba, ella escuchaba sin juzgar y simplemente estaba de acuerdo con su verdadera naturaleza. A diferencia de sus hermanos, que a menudo se distraían con sus roles o escándalos, Ana era la persona en quien Felipe podía confiar y confiarse. Reconoció el brillo, la ostentación, sintió la tensión de un hombre que había sacrificado demasiado y entendió que su retiro a Wood Farm no era una rebelión, sino la reivindicación de la libertad que le había sido arrebatada durante décadas. Y Ana nunca dudó en defender a su padre. En silencio, rechazó cualquier habladuría sobre que la retirada de Felipe fuera un signo de problemas matrimoniales. Públicamente, sus declaraciones actuaron como golpes de martillo, destrozando toda especulación, eliminando la idea de la traición y revelando la verdad obvia. Su padre necesitaba su espacio, y se lo merecía. Si estas palabras hubieran venido de otra persona, podrían haber sonado a la defensiva, pero de Ana tenían el peso de la experiencia, porque había presenciado su decepción, cada sacrificio que había hecho por la corona, de primera mano, en una familia donde las apariencias a menudo superaban los sentimientos reales. La lealtad de Ana a su padre era rara. No lo protegía de las críticas. En cambio, las destruía directamente, dibujando la imagen de un hombre cuya retirada no era debilidad, sino fortaleza, no separación, sino supervivencia. Entonces, la retirada de Felipe fue simplemente la búsqueda de la paz o la expresión de un amor real redefinido. Este es un matrimonio que se reinventó a través de vidas separadas, pero que aún conservaba el amor en su totalidad. Para los de afuera esta idea puede sonar impactante. Después de más de 7 décadas de convivencia, Isabel y Felipe ya no vivían bajo el mismo techo, y para el público, la separación a menudo significa romper. Pero para ellos, todo era completamente diferente. La distancia no surgió del resentimiento. Era una forma de nuevo amor. El núcleo de este acuerdo poco convencional radicaba en la fuerza y la comprensión. Felipe necesitaba la liberación de la sofocante carga de la vida real, e Isabel entendía la razón quizás más que nadie. Había visto cada pequeño sacrificio que hizo por la corona. La carrera en la marina. La identidad, incluso el apellido, fueron abandonados para servir a la monarquía. Cuando llegó el momento en que tuvo que elegir su propia vida fuera del palacio, no se opuso. Lo apoyó con una comprensión silenciosa pero significativa, que superó cualquier declaración pública. Su decisión reveló algo profundo sobre la forma en que amaban. No necesitaban exhibir su conexión frente a la cámara para demostrar su afecto. En cambio, habían construido una relación lo suficientemente sólida como para sobrevivir e incluso prosperar, basada en el respeto en lugar de la proximidad física continua. Para una pareja constantemente observada por el público, la privacidad se convirtió en una forma rara y valiosa de intimidad. Incluso cuando Felipe estaba en Wood Farm e Isabel en el Palacio de Buckingham o en Windsor, su vínculo emocional no disminuyó. Hablaban entre sí a diario, a veces varias veces al día. Compartían detalles triviales del día, se reían de chistes privados y se confiaban como en los días en que vivían juntos. Estas llamadas no eran ceremoniales. Eran los hilos invisibles que conectaban el afecto y que eran constantes a lo largo del tiempo. Cuando estaban juntos, ya fuera en Windsor, Balmoral o Sandringham, esos momentos se liberaban del glamour real. Sin cámaras, sin ceremonias formales, solo cónyuges que disfrutaban de las comidas, compartían recuerdos o se sentaban juntos en silencio.
Estas visitas recordaban a sus hijos y nietos que no era la cantidad de horas compartidas lo que determinaba el amor, sino la profundidad del vínculo que mantenían. En muchos sentidos, su estilo de vida poco convencional anticipó una visión más moderna del matrimonio. Hoy en día, muchas parejas entienden que el amor no requiere una proximidad constante. La individualidad puede coexistir con el compromiso. Para Felipe e Isabel, esto fue revolucionario. Una monarquía todavía estaba obsesionada con las apariencias, la tradición y la imagen de cuento de hadas. Al respetar la independencia de Felipe, Isabel demostró una profunda verdad. Las verdaderas relaciones no requieren posesión, sino respeto. La princesa Ana lo describió con mayor claridad. En su opinión, la decisión de sus padres no era extraña. Era muy práctica. Descubrieron lo que funcionaba para ellos, incluso si el mundo pensaba diferente. Y eso es precisamente lo que hizo que su relación fuera duradera. El rechazo a ceder ante las expectativas externas y la elección de vivir según sus propias reglas. Habían pasado décadas siendo la pareja real ejemplar, sirviendo a la corona y al país. Ahora la edad les daba la libertad de elegir su propio modelo. Vivir separados no era un fracaso, sino libertad. Era el reconocimiento silencioso. Después de años de sacrificio, Felipe encontró la paz, e Isabel fue lo suficientemente inteligente como para concedérsela. Pero aunque este acuerdo fue un testimonio de resistencia y confianza, siguió planteando preguntas al público. Si la distancia los fortaleció, ¿qué decía eso de los años de cautiverio en el palacio? Cuando se conoció la noticia de la decisión de Felipe de vivir separado de la reina, la prensa sensacionalista se abalanzó sobre ella de inmediato. Titulares estridentes sobre desarmonía matrimonial, fisuras de larga data y silencios fríos llenaron las páginas. Los susurros se convirtieron rápidamente en una historia sobre dudas y resentimientos secretos. Como suele ocurrir con Felipe, los rumores sobre otras mujeres no estaban lejos. Durante mucho tiempo, se le describió como el maestro encantador de la monarquía. Su ingenio, su agudo humor y su carisma circundante lo convirtieron en un tema de conversación irresistible. Desde bailarinas de ballet rusas hasta actrices de Hollywood, los periódicos buscaron ansiosamente conexiones, incluso sin pruebas. El solo rumor fue suficiente para vender millones de ejemplares. A los ojos de la prensa, el atractivo de Felipe siempre estuvo asociado a la sospecha. En los años 50 y 60, estas historias se convirtieron en una parte indispensable de la cobertura real. Ya fuera que solo asistiera a un almuerzo privado o conversara con una mujer en una gala. Cada acción fue investigada, diseccionada e interpretada como evidencia de infidelidad. Un periódico estadounidense incluso publicó un artículo no confirmado que describía que se exhibía a Felipe reuniéndose con una misteriosa mujer en un apartamento de Londres. La historia fue negada categóricamente por el palacio, pero para los lectores tenía un atractivo irresistible. El propio Felipe a menudo reaccionaba a los rumores con agudo deporte. ¿Alguna vez me han visto ir a algún lugar donde no hubiera al menos un policía presente? Bromeó una vez, cuando le preguntaron sobre relaciones extramatrimoniales, con su característica sonrisa que molestaba y generaba ingresos tanto a los reporteros como al público. Estas enérgicas refutaciones no detuvieron las especulaciones. A los ojos del público, la animada personalidad de Felipe lo convertía en un sospechoso potencial y para la prensa sensacionalista se convirtió en una fuente inagotable. ¿Conoces?
Cuando se retiró a Wood Farm en sus últimos años, era casi inevitable que la gente asumiera que era una señal de fracaso conyugal. Este fue el último capítulo de un hombre constantemente perseguido por susurros y especulaciones. La historia era demasiado fascinante para que la prensa pudiera resistirse. La reina en el palacio, el marido en el exilio, un romance fracasado imaginado. Pero entonces Ana entró en escena. A diferencia de los medios, que solo perseguían rumores, la hija de Felipe habló abiertamente la verdad. No refutó los rumores con grandilocuentes declaraciones, sino con la franqueza y la perspicacia de su padre. Para Ana, la decisión de su padre no provenía de la desavenencia, el adulterio o la traición. Era un acto de sentido común, porque necesitaba paz. Y finalmente, la había encontrado. Ella vivía lo suficientemente cerca para ver la verdad. Felipe era Serafson, un hombre atado por ceremonias constantes, agotado por la rígida vida palaciega y constantemente inquieto por la falta de libertad. Su retirada no era la huida de Isabel, sino la huida del mecanismo de la monarquía. A diferencia de la prensa sensacionalista, Ana se negó a convertir la verdad en un escándalo. Su defensa no era solo la lealtad familiar, sino la credibilidad. Ella entendía la esencia de su padre mejor que nadie. Su humor irrespetuoso, que alimentaba los rumores, era también lo que lo hacía humano. Flirteaba con la vida, no necesariamente con las mujeres. Y cuando la prensa entrelazó los susurros en una historia de chismes, Ana respondió con una claridad que solo una hija podía ofrecer. Al final, contó una historia diferente, la de un hombre que no huía de su esposa, sino del sistema paralizante que había reprimido su libertad durante toda su vida. Pero la pregunta sigue siendo, si Felipe se retiró para sobrevivir, ¿cómo reaccionó Isabel ante un matrimonio que existía en dos casas diferentes? La respuesta llegó inesperadamente en 2020, cuando estalló la pandemia. Después de años de estar separados, Isabel y Felipe volvieron a vivir bajo un mismo techo, esta vez en el castillo de invierno. Las fronteras estaban cerradas. Las actividades públicas desaparecieron e incluso la monarquía se vio obligada a retirarse tras puertas cerradas. Esta fue la primera vez en décadas que pasaron tiempo ininterrumpido juntos. Sin ceremonias, sin largas procesiones, sin el constante clic de las cámaras. Descubrieron la sencilla vida matrimonial, nuevamente liberados de las obligaciones reales. En Windsor todo se volvió simple, pero significativo. Comieron juntos, hablaron, se rieron de chistes privados. Felipe mantuvo sus comentarios agudos e irrespetuosos, que hacían reír incesantemente a Isabel, mientras que ella ofrecía la calma y la firmeza en la que siempre había confiado. Los paseos matutinos por el jardín reemplazaron las visitas de estado. Las noches tranquilas con libros o rompecabezas reemplazaron las galas extravagantes. Todo esto creó un ritmo normal pero extraordinario. Para Felipe, que buscaba tranquilidad lejos del mecanismo del palacio, parecía que el mundo se adaptaba a su ritmo. Los observadores notaron una dulzura e intimidad en la relación, que era rara en la vida real. Incluso el príncipe Carlos admitió que esta cercanía se había profundizado y que la amistad entre sus padres se había reavivado. La pandemia le dio a Isabel y Felipe, aunque devastó al mundo, un regalo inesperado, la oportunidad de volver a una vida sencilla, liberados de las presiones de la corona como en sus primeros años de matrimonio en Malta. Esta fue la primera vez en décadas que no hubo competencia por los roles ni expectativas públicas.
sino solo el ritmo suave de dos personas, cónyuges, que se habían elegido mutuamente por elección y no por circunstancias. Para sus miedos de confianza, esta era la imagen más auténtica de Isabel y Felipe, no la reina y su consorte, sino dos personas, cónyuges, que se habían elegido mutuamente por elección y no por circunstancias. Aunque este reencuentro fue conmovedor, plantea una profunda pregunta. Después de esta cercanía reencontrada, ¿cómo vio Felipe en sus últimos meses su decisión de retirarse del palacio durante años? La reflexión final de Ana sobre la elección de su padre es clara. Cuando habló sobre su retirada a Wood Farm, no romantizó ni edulcoró los aspectos. Sus palabras fueron directas y decididas. Esta fue la última acción de independencia de Felipe, una decisión de autoafirmación, de huir del sistema al que había servido y sacrificado toda su vida. Después de una vida definida por el sacrificio, la carrera, la identidad y las decisiones que nunca tomó realmente él mismo, la decisión de Felipe fue vivir según sus propias reglas. A los ojos de Ana, una poderosa afirmación de la persona que siempre fue. No lo describió como distancia, sino como dignidad. Una dignidad que se formó a partir de una vida de tolerancia y resistencia. Para ella, la elección de su padre no contenía ninguna de las sombras que la prensa sensacionalista intentaba tejer, sino que era un testimonio de un hombre que sabía lo que necesitaba y se tomaba el derecho de vivir su vida a su manera. No fue negligencia ni alienación. Era un hombre que recuperaba un pedazo de autodeterminación que le había sido arrebatado la mayor parte de su vida. Su retirada fue el recordatorio de que, incluso en la jaula dorada de la monarquía, podía encontrar una manera de respirar libremente y preservar su propia esencia. Lo que hizo que este acuerdo fuera posible no fue solo la determinación de Felipe de proteger su libertad, sino también la voluntad y la comprensión de Isabel de concedérsela. No necesitaba tenerlo constantemente a su lado para demostrar su amor, sino que le dio el espacio privado que merecía, con la firme convicción de que su relación se basaba en el respeto, no en la proximidad forzada. Pocos matrimonios habrían sobrevivido a un acuerdo tan poco convencional. Sin embargo, la aprobación de la reina lo decía todo sobre la profundidad de su relación. No necesitaba presenciar cada momento de su marido para entender, confiar y amar. En cambio, le dio lo que más necesitaba: espacio, libertad y el derecho a ser él mismo, sabiendo que la distancia no disminuía su afecto, sino que, por el contrario, profundizaba su vínculo. Ana a menudo decía que la relación de sus padres nunca fue el cuento de hadas que el público imaginaba. No era perfección ni una eterna muestra de amor. Era respeto, compromiso y sacrificio. Juntos habían superado tormentas, soportado la constante observación y asumido roles que ninguno de los dos había elegido. Y a pesar de todo, siguieron siendo socios. A veces distantes, pero siempre conectados. Este vínculo se manifestó más claramente en los últimos años de Felipe. Incluso cuando vivía tranquilamente en Wood Farm, la reina pasaba tiempo con él en Sandringham Borough o Windsor. Estos momentos privados, sencillos pero sinceros, fueron más importantes que cualquier ostentación extravagante que el mundo esperaba. Su distancia nunca fue ausencia, sino un ritmo que habían elegido juntos, un ritmo de libertad y respeto mutuo. Cuando Felipe murió en abril de 2021 en el castillo de Windsor, pocas semanas antes de cumplir 100 años, la perspectiva de su retirada a Wood Farm
se hizo aún más clara. No retrató los últimos años de su padre como decadencia, sino como la imagen de un hombre que terminó su vida según sus propias reglas, lejos de la observación constante, rodeado de la sencillez y la paz que anhelaba, y lo suficientemente cerca de la reina como para compartir una intimidad que no se vio comprometida por ningún protocolo. En palabras de Ana, la retirada de su padre no fue la ruptura de un matrimonio, sino su último testamento. Vivió una vida de independencia, orgullo y autodeterminación. Ella respetó esto y ayudó a sus padres a redefinir cómo puede ser el amor duradero en una institución construida sobre las apariencias. La muerte de Felipe cerró un capítulo, pero lo cerró lleno de dignidad. Una dignidad que provino de dos personas que entendieron que el amor más profundo no es la posesión, sino la libertad. Que para amar verdaderamente a veces hay que dejar ir, pero seguir confiando. ¿Qué piensa usted? La retirada del príncipe Felipe a la tranquilidad fue su acto supremo de libertad o un capítulo oculto del silencioso sacrificio de una vida en la monarquía. Esperamos su opinión. No olvide dar me gusta y suscribirse para no perderse más historias profundas sobre la familia real.